Buenas tardes y bienvenidos a esta conferencia de prensa que marca el final de la visita de 2 semanas del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos. Ecuador, muchísimas gracias a todos asistiendo a esta sala y gracias también a aquellos que se unen a través de Zoom. Oliver de Schutter ha estado en Ecuador desde el 28 de agosto y ha visitado la ciudad de Quito, el Valle del Chota, Chimborazo y ha podido escuchar la situación de personas viviendo en situaciones de pobreza y también ha presentado puestas para abordarla. El señor de Schutter el día de hoy nos presenta sus hallazgos preliminares sobre la situación de la pobreza en Ecuador y recomendaciones de lo que puede hacerse para erradicarla. Las copias de la declaración de final de emisión del señor Schutter van a estar circulando y estarán disponibles en línea en inglés y español en la página web del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Además de la presentación del señor Schutter, voy a dar la palabra para escuchar preguntas aquí en la sala y también a través de Zoom, donde ustedes también pueden escribir sus preguntas en el chat. Señor de Schutter, tiene la palabra. Muchas gracias. Gracias por esta introducción y espero poder responder a las preguntas que me plantearán al final de mi presentación. Permítanme iniciar expresando mi profunda gratitud al gobierno de Ecuador por haber facilitado esta visita. Ecuador ha mostrado su voluntad para cooperar con el sistema de Naciones Unidas al invitarme al país, el poder haber hablado con un grupo importante de comunidades, ONGs, oficiales de gobierno, y por supuesto tuve el privilegio de reunirme con muchos servidores públicos de alto nivel del país, incluido el señor presidente Guillermo Lasso, así como miembros de su gabinete que dio el señor Esteban Bernal, el ministro para Inclusión Económica y Social, también el secretario de temas de malnutrición crónica infantil, el señor Ronquillo, así como el ministro de Movilidad, Trabajo, señor Rodrigo Varela y Jimena Díaz, de la Oficina de la Defensoría del Pueblo. Me siento extremadamente agradecido con el Ecuador por esta invitación y tenemos que recordar que los países no están obligados a aceptar y a cooperar con los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Lo hacen de manera voluntaria, pero sin duda esto demuestra la apertura de Ecuador para intercambiar
con Naciones Unidas y abordar los desafíos a los que el país se enfrenta. En los últimos años, la mayor parte de informes internacionales sobre el Ecuador se han enfocado sobre un tema único y es la creciente inseguridad, la violencia política, manifestada, por ejemplo, el asesinato de Fernando Villavicencio apenas hace un mes, 11 días antes de las elecciones del 20 de agosto. Considero que es un tratamiento muy injusto hacia el país y considero que no debe ofuscar la necesidad de abordar este sentimiento creciente de inseguridad, no solamente por una respuesta basada en la ley, el orden o la mano dura, sino también una respuesta basada en los derechos humanos, enfocándose en la lucha contra la pobreza. Estoy convencido de que hoy en día esto es un ciclo vicioso que surge entre la pobreza y la inseguridad. Los adultos jóvenes, quienes han abandonado la escuela de niños, se vuelven reclutamiento fácil para las bandas, para los sicarios, y asimismo se vuelven candidatos para migrar hacia los Estados Unidos. Pueden sentirse tentados de contrabandear bienes a través de las fronteras, y la pobreza y la falta de oportunidades viene a ser una de las causas raíz sobre la violencia que vemos en el país, y la inseguridad, la violencia causa pobreza porque los pequeños negocios se ven obligados a pagar vacunas. Las escuelas, los colegios son espacios inseguros y algunos padres deciden no enviar a sus niños por el riesgo que esto representa a su seguridad, y el sector turístico también puede verse impactado por esta sensación de inseguridad. Es por eso que creo que se necesita una respuesta sobre la base de los estándares de derechos humanos a los que el Ecuador ha sido signatario al invertir más en educación, salud y en su gente. Permítanme iniciar mis observaciones preliminares tras mi visita de 2 semanas en el país, resaltando 5 grandes logros del país que pueden dedicarse a la saliente administración del presidente Lazo, que considero son fuentes de esperanza. El primer gran logro es que la desnutrición infantil en el país se ha reducido de manera significativa en los últimos años. Ha caído en 3,5 puntos porcentuales, alrededor de 20% de los niños en el país. Y esto se debe se da crédito y se debe al trabajo de señor Edwin Ronquillo, a quien ya he mencionado, y esto por supuesto es extremadamente importante. Niños en malnutrición pagan un precio muy alto. Es de hecho una sentencia de vida por un crimen que ellos no han cometido. Esto es un importante logro, y a pesar de que en el país aún tenemos 2,4 millones de personas viviendo en inseguridad alimentaria, considero que este logro, este avance en el campo debe felicitarse. El segundo gran logro del país en los últimos años es que el nivel del salario mínimo se ha incrementado. De hecho, ha habido un compromiso de incrementar el salario mínimo en $25 al mes cada año. Actualmente se encuentra en $450. Esto aún se encuentra por debajo de los costos de vida o de la canasta básica, estimada en $759 al mes. Sin embargo, es una señal muy prometedora que el gobierno ha ofrecido al acordar incrementar el salario mínimo para que beneficie a los trabajadores y asegurar que no tengamos trabajadores pobres en el país. El tercer progreso importante es la extensión de la cobertura de la asistencia social. En 2020, $500,000 se estaban destinando hacia los distintos esquemas de asistencia social, incluidos los bonos. Uno de los más importantes, el bono de desarrollo humano.
Hoy en día, en 2022, 1.2 mil millones de dólares fueron destinados a estos esquemas y esto es un incremento significativo que es el resultado de una cobertura mejorada. En 2020, solamente 13% del 30% de hogares más pobres del país, de los tres deciles inferiores, fueron cubiertos por la asistencia social. Hoy en día este porcentaje es del 80%, lo cual significa un progreso significativo. Al mismo tiempo, es importante notar que el enviar este decil inferior de los 10% más pobres sigue siendo un desafío en el país. Y este es, considero, el tercer importante logro. Es la creciente dedicación a esquemas de asistencia social y los presupuestos que se dedican a estos esquemas. El cuarto logro es que Ecuador ha demostrado una generosidad extraordinaria al dar la bienvenida a refugiados migrantes, particularmente de Venezuela. Alrededor de 500.000 migrantes venezolanos han ingresado al país en los últimos años. Dos olas de regularización les han permitido tener acceso a empleo formal y el tener acceso a asistencia social. Estos migrantes han sido tratados con enorme generosidad en Ecuador, han tenido acceso a educación, a cuidados de salud en particular. Y quisiera felicitar a Ecuador por sus esfuerzos. Creo que toda la comunidad internacional está enormemente agradecida por la generosidad que ha extendido a estos migrantes. Quinto y último, uno debe reconocer que en contraste o a diferencia de muchos países, Ecuador ha organizado su sistema de protección social para incluir en dicha protección también a grupos de la población que por lo general se encuentran excluidas. Los trabajadores informales, por ejemplo, tienen acceso a un esquema de protección social llamado seguro voluntario. Contribuyen montos mínimos a este esquema y con esto se les permite estar cubiertos por la protección social y 217.000 trabajadores informales se han unido a este esquema desde su lanzamiento. También tenemos un esquema específico para campesinos y trabajadores del área rural, que es el seguro social campesino, que cubre a 2 millones en la actualidad. Y hay un esquema también para los cuidadores, en su mayoría mujeres, quienes dentro de los hogares y de las comunidades llevan a cabo trabajo de cuidado esencial, por el cual no son ni remunerados ni muy frecuentemente no son reconocidos. Estamos hablando de los trabajadores no remunerados del hogar, que busca también cubrir a este segmento de la población trabajadora. Creo que por todas estas razones, Ecuador puede sentirse muy orgulloso de lo que ha venido alcanzando hasta aquí. Y podemos mirar el futuro con optimismo hacia los siguientes pasos. Sin embargo, he mencionado 5 grandes logros y ahora quisiera hablar de 5 grandes desafíos que han sido compartidos en mis reuniones anteriores, ya sea con el gobierno, con sociales públicos o con ciudades que he visitado en el país. El primer desafío importante es la necesidad de mejorar la calidad de la educación. La cobertura de educación ha mejorado desde que llegó a un punto muy bajo en los años 2015-2016. Sin embargo, la calidad de la educación todavía deja mucho que desear. Necesitamos que hacer que los currículums escolares sean más relevantes, más atractivos. Tenemos que capacitar mejor a los maestros con nuevos métodos pedagógicos para asegurarnos de que los niños no solamente asistan a la escuela, sino también aprendan y obtengan las capacidades, las cualificaciones que necesitan para ser adultos productivos. Creo que esto constituye el primer desafío. Las escuelas hoy en día realmente no compensan la desventaja que los niños experimentan cuando provienen de hogares de bajos ingresos y necesitamos equipar mejor a las escuelas para compensar estas desventajas en lugar de perpetuar los privilegios. Esto es algo que hemos conversado de manera extensa con la ministra de Educación, María Brown,
quien está muy consciente de este desafío. El segundo desafío es que Ecuador necesita hacer más, trabajar más para hacer los servicios básicos en áreas rurales. Es impactante cuando miramos las cifras de pobreza y extrema pobreza, de que existen enormes brechas entre las zonas urbanas y rurales y que algunas provincias, de manera particular, las provincias de Morona, Santiago, Pastaza y Napo, se encuentran o están afectadas de manera significativa por pobreza en comparación a otras zonas del país. Y para hablar de un indicador de esta brecha, la pobreza multidimensional es 70.1% o se encuentra en áreas rurales y la pobreza multidimensional es 22.2% en zonas urbanas. Es por eso que la diferencia entre estos sectores es muy diferente en acceso a saneamiento, a educación, a cuidados de salud y a oportunidades de empleo. Este es el segundo gran desafío que el gobierno de Ecuador va a enfrentar en el futuro. El tercer desafío es que el sistema de protección social, que ha mejorado su cobertura hacia la población, aún no es tan efectivo para poder cubrir a los más pobres de los pobres en el país. Y la focalización de la protección social sigue siendo débil. Creo que debe hacerse más para fortalecer las unidades del registro social, porque los riesgos de exclusión y la manera en la que el registro social está diseñado hoy en día siguen siendo significativas. Muchos hogares de bajos ingresos aún no se están beneficiando de la asistencia social ni de ningún tipo de protección social. Y esto se debe mayormente a que aún no hemos abordado la protección social como un hecho que las personas pueden reclamar, ofreciéndoles la información necesaria sobre las condiciones bajo las cuales pueden ser apoyados por el Estado y también la creación de mecanismos de reclamo o queja en caso de situaciones de exclusión. La focalización de la protección social debe mejorarse, debe hacerse más esfuerzos para mejorar y actualizar el registro social. Para llegar a los pobres se debe adoptar un enfoque de derechos para esta protección social. El cuarto desafío es que los derechos de los trabajadores merecen estar mejor protegidos y mejor aplicados a lo largo del país. Este es un país de 18 millones de habitantes y sin embargo hay solamente 140 inspectores de trabajo bajo la supervisión del Ministerio de Trabajo y Empleo y 100 inspectores que dependen del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 240 inspectores en total. Esto es claramente insuficiente para poder cubrir a todos los empleadores y lugares de empleo en el país y no será una sorpresa si muchos trabajadores informales no se encuentran protegidos de manera adecuada por la legislación laboral y muchas fincas y haciendas alrededor del país están bajo el radar. Muchos de ustedes estarán al tanto de la conmoción causada por las condiciones de casi esclavitud en plantaciones de la compañía Fukugawa, pero hay muchos más Furukawa alrededor del país. El señor Henry Valencia se ha comprometido a atender esta causa. Hablé con el presidente Lasso sobre este tema y les alerté sobre ciertas haciendas donde las inspecciones son insuficientes y donde debe asegurarse que los salarios mínimos sean cubiertos y también los temas de seguridad. Y acojo el compromiso personal de Henry Valencia y del presidente Lasso para abordar este importante tema. Quinto y último, por supuesto, existe la necesidad en el país que se enorgullece mucho de su diversidad. Hay que trabajar más por la comunidad afrodescendiente y también trabajar más por los grupos indígenas, algunos a quienes visité en las provincias de Pastaza y en otros lugares del país, de manera particular en la provincia de Chimborazo.
Aquí una prioridad, sin duda, es proteger mejor el derecho a la tierra y a los territorios de los grupos indígenas. Como bien sabemos, hace más de 10 años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos identificó ciertas brechas en la protección de derechos, de tierras de las comunidades indígenas. El famoso caso de la comunidad quichua Sarayaku versus Ecuador. La sentencia se emitió en el 2012 y esta sentencia, después de más de 10 años, no se ha implementado plenamente, especialmente al hablar de la remoción de explosivos que afectan el derecho a la vida de los Sarayaku en su territorio y en relación a la implementación del derecho de consentimiento previo, libre e informado del artículo 57.7 de la Constitución del Ecuador. Y es también un requisito bajo la Ley Internacional de Derechos Humanos, particularmente bajo los, la Declaración del 2007 sobre los derechos de los pueblos indígenas adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas y bajo la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los pueblos indígenas y tribales. Aquellos instrumentos imponen una obligación para reconocer que cualquier proyecto de desarrollo que se lleve a cabo en los territorios de grupos indígenas, aquellos grupos deben tener el derecho al consentimiento previo, libre e informado, y esto aún no está protegido adecuadamente bajo la legislación ecuatoriana. La otra prioridad para los grupos indígenas, por supuesto, es que sus comunidades necesitan estar mejor servidas por servicios básicos, acceso a agua, saneamiento, acceso a salud, inclusive educación superior, cuidados de salud. Todo esto necesita fortalecerse en beneficio de estas comunidades. Y estoy, por supuesto, al tanto de los importantes desafíos para las comunidades remotas. También estoy consciente de los costos altos que esto implica, pero estas comunidades tienen el derecho de estar mejor servidas y tener acceso a estos servicios. He identificado 5 grandes logros, he identificado 5 grandes desafíos. Estoy consciente, por supuesto, de las limitaciones que el Estado de Ecuador, a los que el Estado de Ecuador se enfrenta. Y considero que es importante reconocer que existe la necesidad de ser más imaginativos en la búsqueda de soluciones. He conversado con muchas comunidades, con muchos miembros del gobierno durante mi misión de 2 semanas y he identificado 3 maneras en las que se puede avanzar para mejorar y expandir el espacio fiscal que el Estado puede utilizar para financiar políticas que podrían cerrar la brecha entre zonas rurales y urbanas y mejorar la provisión de salud, educación, acceso al agua y saneamiento para las comunidades. En primer lugar, la primera prioridad sería el lograr que la tributación sea más progresiva. En 2021 se adoptó una reforma fiscal que logró avances en esta dirección. Podríamos hacer más, pero los logros alcanzados en la época se han encontrado en cierto retroceso desde octubre de 2021. Podemos hacer más de 2 maneras. En primer lugar, asegurar que más del ingreso público provenga de impuestos directos, de renta, en particular de los grandes ingresos de hogares y también ingresos corporativos, y menos debería provenir de tributación indirecta, del IVA o de impuestos al consumo que son regresivos. En relación a la tributación, la tasa de posición sobre aquellos de altos ingresos podría incrementarse. Hay espacio para hacer que el sistema tributario sea más progresivo y se puede también hacer más para evitar la evasión tributaria
que podría mejorar los ingresos del país. Esta es la primera manera a través de la cual podemos financiar de mejor manera la protección social, la salud, la educación y la provisión de agua y saneamiento. La segunda herramienta que podría utilizarse son canjes de deuda por la naturaleza. Como ustedes saben, el 9 de mayo del 2023, el presidente Lasso anunció que se había logrado un acuerdo con relación a la conservación de la biodiversidad en las Islas Galápagos, que viene a ser la mayor deuda por naturaleza o el mayor canje de deuda que se ha implementado hasta la fecha. Es más ambiciosa de lo que se logró en Seychelles, en Belice o en Barbados. Este acuerdo no está libre de problemas y comparto las preocupaciones de que muchos grupos han hablado sobre la falta de rendición de cuentas, falta de transparencia y la utilización de paraísos fiscales en el estado de Delaware, en Irlanda, para poder establecer estos canjes de deuda por naturaleza. Y sé con pesar que los impactos en el servicio de deuda del país solamente se sentirán en los años 2030-2035, cuando en realidad es en 2025-2026 que los impactos de las obligaciones de servicios de deuda del país serán más importantes. En este sentido, el acuerdo de Galápagos no va a ofrecerle alivio a Ecuador en el momento más crucial en 2 o 3 años como lo hubiera podido tener. Sin embargo, podemos aprender de experiencias anteriores y podemos explorar la posibilidad de futuros canjes de deuda por naturaleza, considerando en particular el corredor amazónico que fue anunciado hace solamente un par de días por parte del gobierno. Y espero seguir dialogando con el gobierno sobre la manera en la que dicho canje puede ser más sostenible y pueda funcionar para beneficiar a las comunidades que dependen de la selva amazónica. Esa sería entonces una segunda herramienta que recomiendo explorar para poder crear el espacio fiscal que el país necesita para financiar mejor los servicios públicos y fortalecer la protección social de la población. La tercera herramienta sería abrir un debate sobre cómo de manera gradual y cuidadosa reexaminar en los sistemas a través de los cuales el uso de combustibles fósiles se subsidian en el país. La situación actual no es sostenible. Hoy en día, alrededor de 4.5 mil millones de dólares se destinan a subsidiar el consumo de combustibles fósiles. Y este sistema de subsidios no solamente es muy costoso, sino también regresivo, porque de manera primaria beneficia a los grupos, al 20% más ricos del país, y no es sostenible desde la perspectiva ambiental y no alienta modos sostenibles de producción y consumo requeridos bajo los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente el número 12. Los ODS incluyen una meta específica sobre subsidios de combustible, refiriéndose al hecho, y este es el objetivo 12C, que estos subsidios deben retirarse, y cito, de manera que beneficien a los pobres y a las comunidades afectadas. Yo creo que esto es algo que se puede hacer. El presupuesto que va hoy en día a los subsidios es equivalente a todo el presupuesto del Ministerio de Educación. Es casi 4 veces el presupuesto que va a la asistencia social, a pesar de la reciente expansión de ese presupuesto. Es por eso que este es un enorme monto que va para apoyar y lo reconozco, una línea de vida importante para muchas comunidades alrededor del país, pero no es sostenible a largo plazo. Mi esperanza es que la siguiente administración pueda considerar invertir mucho más
en las comunidades rurales, en particular para los grupos, pueblos y nacionalidades indígenas del país, y que pueda invertir mucho más en el acceso a la educación, en el acceso a la salud, en mejorar el acceso a la irrigación para los productores agrícolas, en mejorar el acceso a el agua y saneamiento de los hogares, en mejorar los programas de alimentación escolar. Son estas políticas que protegen los intereses de los pueblos y comunidades indígenas que podrían ser financiados gradualmente a medida que se reduce los subsidios de combustibles fósiles. He conversado con Leonidas Issa Salazar, el presidente de la CONAIE. Fue una reunión muy productiva. Conversé también con Marlon Vargas, la cabeza de la CONFENAIE. Tengo mucho respeto por estos líderes de las comunidades indígenas y confío en que ellos conocen lo que va en favor de sus comunidades y conocen que necesitan mucho mayor inversión en educación, salud y saneamiento con el fin de mejorar las condiciones de vida de sus comunidades, y esto puede ser financiado con una salida gradual de los subsidios a combustibles fósiles. Estas son tres direcciones en las que yo he recomendado al gobierno que explore la posibilidad de expandir el espacio fiscal para financiar las políticas de lucha contra la pobreza. Permítanme cerrar con una reflexión final respecto a lo que sucedió el 20 de agosto en la primera vuelta de las elecciones presidenciales que se dieron y cuando fue elegida la nueva Asamblea Nacional. En ese día, casi 59% de los votantes del país, casi 13 millones, votaron a favor de dejar el petróleo bajo suelo en el Parque Nacional Yasuní. Y con respecto a la minería metálica, el Choco Andino, 68% de los votantes consultados tuvieron la opinión de que la minería metálica a gran escala no debería avanzar más en el Choco Andino. El mensaje ha sido muy claro. Deberíamos alejarnos de un enfoque extractivista al desarrollo y deberíamos ser más creativos con respecto a cómo financiamos las políticas públicas. Este es un mensaje importante que la siguiente administración no puede ignorar. Yo creo que estas son buenas noticias. Pienso que la real riqueza del país no está bajo suelo, está en su gente. Creo que la prioridad del día de hoy no es perforar más profundo, es proporcionar servicios básicos, es proteger la naturaleza, es invertir en las comunidades con el fin de proporcionarles perspectivas a futuro y oportunidades reales, especialmente en la juventud de este país. Me gustaría cerrar con esto, me gustaría repetir mi gratitud o expresar mi gratitud al gobierno del Ecuador. Me gustaría agradecer al equipo del país de Naciones Unidas por su apoyo, que ha sido fantástico para esta misión, y me he beneficiado mucho por sus consejos y su logística, su manejo logístico. Quisiera agradecer a mi equipo, a Federica Donati de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, a Carlos Cortés Sea, mi asesor, y a otros miembros del equipo por su apoyo. Sin ellos, esta misión no habría sido posible. Gracias, muchas gracias, y abro el espacio para las preguntas.
Gracias por esta pregunta. Mi mandato se limita a la pobreza extrema y a los derechos humanos, es decir, a cómo se relacionan los derechos humanos de las personas viviendo en situación de pobreza y cómo pueden ser protegidos. Por tanto, no he tenido la oportunidad de observar o de revisar los casos que ha mencionado. El sistema de Naciones Unidas tiene otros mecanismos y procedimientos especiales que podrían enfocarse en este punto. Lamento no poder manifestarme con respecto a este caso, pero eh, creo que hay una tendencia generalizada de periodistas que son perseguidos y que se ven forzados a salir, así que comparto su preocupación. Las medidas urgentes que podrían ser adoptadas inmediatamente no son necesariamente las que tengan más impacto a largo plazo. Si su pregunta es qué puede hacerse antes de noviembre, quizás la principal prioridad que identifico es generar legislación con respecto al consentimiento libre, previo e informado con el fin de aplicar el artículo 57 de la Constitución. Y considero que el debate, debería haber debate enfocado en el decreto presidencial 754, que fue suspendido por la Corte Constitucional debido a que limitaba los derechos de consentimiento libre, previo e informado y específicamente los del artículo 57. Esta controversia muestra que debemos legislar mejor con el fin de proteger los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas. Y permítame añadir también que además de hablar con las comunidades indígenas, eh, tuve también muchas conversaciones con muchos actores de la sociedad civil, sean o no de origen de pueblos y nacionalidades indígenas, pero que también han sido impactados por proyectos legales o ilegales mineros a lo largo del país. Y ellos han tenido que a testimoniar cómo sus fuentes de agua y sus tierras han sido contaminadas y no han logrado tener acceso a mejor irrigación para sus campos. Entonces, es necesario legislar para proteger mejor el medio ambiente. Es extremadamente importante. Quiere decir que usted ha encontrado una estricta correlación entre los proyectos mineros y la pobreza que aqueja a ciertas comunidades, y si es así, ¿qué tipo de correlación ha evidenciado? Esto podría ser
esto debería ser alarmante para el gobierno. Entonces resulta absolutamente necesario em, proteger a las comunidades para reducir o ralentizar esta tendencia. Y estos son algunos de los efectos de la minería y de los proyectos mineros que han sido discutidos en las comunidades. Por supuesto, estoy al tanto de la alta sensibilidad que está relacionada a este tema. Mi reunión con el señor Isa fue extremadamente constructiva y tengo mucho respeto por la lucha, por sus luchas, por defender sus derechos. Y comprendo totalmente la duda que genera la sospecha que se ha heredado con respecto al manejo del tema en el pasado. Por ejemplo, en particular, sobre la manera en que los subsidios a los combustibles fósiles fueron objeto de las amenazas de retirarlos por parte del gobierno de Moreno. Y pienso, a pesar de que no estoy aquí para expresar o transmitir las opiniones del señor Issa de ninguna forma, considero que es un hombre de diálogo que comprende completamente las necesidades de las comunidades indígenas y si es que se recibieran mejores servicios por parte del Estado y si es que los enormes registros, los enormes ingresos que se perciben por estos subsidios fuesen a las comunidades indígenas, esto los beneficiaría enormemente. Entonces, esperaría que esto sea una medida que se aplique en la siguiente administración. Espero que se pueda generar confianza y pienso que si es que la transición puede lograrse de una manera gradual, en una secuencia adecuada, con la provisión de servicios en primer lugar, seguido de una reducción gradual de los subsidios después, pienso que hay espacio para el diálogo. Gracias por esta pregunta. Evidentemente, esto es extremadamente importante debido a que todos los indicadores de pobreza muestran que las mujeres se ven impactadas mayormente o en mayor grado que los hombres y los niveles de pobreza que tenemos en algunas provincias del país en particular, especialmente en las zonas rurales, son un factor principal para el incremento de la violencia basada en género. Los indicadores de violencia de género demuestran la importancia de este problema. Hemos conversado acerca de este punto profundamente con diferentes miembros de la administración y claramente existe la necesidad de garantizar que la protección social llegue a las mujeres primero. Conocemos que el dinero que va para el apoyo de los hogares, ya sea bajo un esquema de asistencia social o protección social, se utiliza mejor cuando las mujeres están a cargo de las decisiones de cómo utilizarlos. Y me siento alentado por el hecho de que en muchos casos los bonos apoyan a las jefes de familia, mujeres, jefes de familia, que están a cargo de utilizar el dinero que llega en apoyo a los hogares. Pero pienso que mucho más debería hacerse para abordar el tema de la violencia de género. Pero la lucha contra la pobreza también es una lucha
para la igualdad de género. Y yo referiría a la persona que planteó esta pregunta a la declaración de final de misión para mayor información. Bueno, esta pregunta en parte es una repetición de la anterior. Yo me reuní con muchas asociaciones de mujeres quienes me explicaron el tipo de apoyo que necesitaban. Y pienso que un factor muy importante y que debe ser subrayado es que en la ausencia de servicios de cuidados para las niñas adecuados, en ausencia de mayores esfuerzos para garantizar una educación preescolar para los niños, las oportunidades de empleo para las mujeres serán seguramente menos reales que para los hombres y el empoderamiento económico de las mujeres será, por tanto, demorado y será menos real. Entonces, invertir en servicios de cuidados para la niñez, invertir en mejor educación en las escuelas también es una forma de garantizar que los esquemas de microcrédito estén disponibles para las mujeres, que también es otra manera de asegurar la independencia de las mujeres y de tal forma permitirles encontrarse mejor protegidas de la pobreza y de la violencia de género. Gracias, señor de Schurer. No tenemos más preguntas. No sé si hay alguien más que tenga una pregunta adicional. Gracias. Sí, solicité una reunión con Luisa González y Daniel Novoa. Sin embargo, no pude reunirme con ellos. La agenda no fue compatible, desafortunadamente, con estas reuniones. Y ciertamente es una situación un poco inusual en la cual mi primer interlocutor es la administración actual, pero mis próximos interlocutores serán la nueva administración, ya sea dirigida por Luisa González o Daniel Lobo. Sin embargo, existe una continuidad en los servicios proporcionados por el Estado y muchos servidores públicos se mantendrán en sus posiciones. Habrán muchas estrategias que guiarán las decisiones del gobierno y, por supuesto, los desafíos continuarán siendo los mismos. Lo que espero es que haya una participación constructiva de la siguiente administración con mi mandato y que habrá una buena respuesta al informe o al borrador de informe que estaré presentando por parte de la siguiente administración, que les permitirá reaccionar para antes de que el informe sea el informe final. Yo hago un llamado personal a Daniel Novoa y a Luisa González en relación a pedirles que se comprometan antes del 15 de octubre a estudiar las recomendaciones y a responder a las recomendaciones que ellos consideren que caben en su visión de país. Yo los reto, los desafío a dar una respuesta antes de la fecha de las elecciones respecto a las recomendaciones presentadas en la declaración de final de misión que he presentado el día de hoy.
Yo me reuní con muchas personas de la provincia de Esmeraldas, aunque no en Esmeraldas en sí, pero ellos muy generosamente se trasladaron al Valle del Chota para tener conversaciones múltiples. Y sí, es una situación sumamente preocupante, una tendencia preocupante que hemos visto en Esmeraldas. El incremento en la inseguridad es en gran manera, en- o se debe en gran forma a la pobreza en Esmeraldas y a la falta de oportunidades económicas. Durante la pandemia, muchos adolescentes abandonaron sus estudios y no pudieron continuar estando inscritos, en parte porque era sumamente difícil seguir las clases de manera virtual cuando uno se encuentra en un contexto de bajos ingresos con acceso débil o malo o no tener acceso al Internet. Y estos adolescentes se convierten en presa fácil para los grupos de crimen organizado y pandillas que están que aumentan su influencia cada vez más en el país desde los años 2016 y 2017. Entonces, es un desafío real y me temo que la respuesta no se limita solamente a poner la más fuerza pública en las calles. La respuesta es darle a esta juventud opciones y oportunidades. Y esto incluye proteger su derecho al acceso de recursos, especialmente a agua y tierra, para las comunidades más pobres que se ven afectadas por los proyectos a gran escala.